por favor, en reverencia a la palabra de Dios. La lectura la vamos a leer en San Marcos 10, verso 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. El verso 22 es el que yo quiero que nos enfoquemos. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dígale: Padre, gracias, porque esa palabra, Dios mío, viene, Dios mío, a mi vida. Padre, gracias porque esa palabra, Señor, es medicina para mi cuerpo. Gracias, amado Dios, porque por medio de esa palabra, tú, Dios mío, Padre, me purificas, me limpias. Así es que ahora en este momento, Dios mío, aquí hay una iglesia, un pueblo, Señor. Padre, te pido que esa palabra llegue a nuestros corazones. Habla, Dios mío, por medio de tu palabra. Mi corazón está dispuesto a escucharte. Yo recibo esa palabra. En el nombre de Jesús oramos y así decimos amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Hay un verso muy interesante que es el verso 22, el que yo leí al final. Y quiero que nos enfoquemos específicamente en este verso. Una vez más se lo leo y dice: pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiero que meditemos en este verso por un momento. Quiero que usted y yo comencemos a meditar en este verso. Y vamos a meditar en este verso por un momento. Cuando este joven se acerca a Jesús, este joven le hace una pregunta, le figura una pregunta a Jesús. Y usted ya escuchó la pregunta. Este joven se acerca a Jesús preguntándole qué puede hacer para heredar la vida eterna. Recuérdese que cuando Jesús anduvo en esta tierra, anduvo hablando a los necesitados, anduvo restaurando a los necesitados. Ahora este joven se acerca a Jesús y de rodillas, doblando la rodilla, le hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Si usted se pone a pensar, es una pregunta que usted mismo ahora se puede responder. Porque si usted se hace esa pregunta o figura esa pregunta, dice: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces usted automáticamente sabe que para heredar la vida eterna tiene que acercarse a Dios. Y acercarse a Dios significa obedecer su palabra, guardar sus mandamientos, obedecer esa palabra que no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios. Ahora este joven se acerca a Jesús y le dice esa pregunta. Él está impaciente por saber qué puede hacer o qué debe hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús, mirándole, le respondió. Ahora, si usted se figura esa pregunta, de la misma manera, Jesús mirándole a usted allí donde está. Jesús le mira con ojos de amor. Jesús le mira con ojos de misericordia allí donde usted está. Y Jesús le responde: los mandamientos sabes. En otras palabras, lo que Jesús le quiso decir a este joven: tú sabes lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Lo que Jesús le quiere decir ahora a usted es: tú sabes lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Ahora, Jesús llega un poquito más allá
Y Jesús le menciona los mandamientos a este joven. Y cuando Jesús le menciona los mandamientos, le empieza a decir uno, le dice otro y le dice otro. Y la respuesta, aquel joven se queda mirando a Jesús. Y la respuesta de este joven es: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ahora vemos aquí a un joven que había practicado la palabra de Dios, que había guardado los mandamientos, que había obedecido la ley, la palabra de Dios. Y le dice: Señor, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. Y de la misma manera Jesús se le queda mirando. Si usted ahora responde: pastor, yo sé qué es lo que debo de hacer para heredar la vida eterna, Jesús ahora se le queda mirando a usted. Y cuando Jesús se le queda mirando, ahora este joven responde, le dice: todo eso lo he guardado. Y Jesús le responde una cosa. Y le dice: algo te falta, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Con qué propósitos te acerca usted a Dios? ¿Con qué propósito viene usted a la iglesia? ¿Con qué propósito busca de Dios usted? Yo creo que usted se acerca a Dios, déjeme decirle esto, con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios es como una espada, llega hasta los huesos, hasta los tuétanos. Ahora, usted no ha venido este día porque no tiene que hacer. Usted ha venido este día porque quiere escuchar la palabra de Dios. No ha venido porque yo soy el que se la voy a dar, yo se la transmito, pero la palabra de Dios se la da al Señor. Así es que en este momento Dios le está hablando a usted. Y en este momento, figúrese usted que como este joven rico está frente a Cristo. Y frente a Cristo y usted está frente a Cristo y Cristo le dice a usted: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Va a decir: pastor, pero ese no es el contexto mío. Exactamente, a eso quiero llegar ahorita. Porque Dios, ahora Cristo le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Porque el joven, al escuchar esa palabra, ¿qué dice el verso 22 que hizo el joven cuando escuchó esa palabra? Recuérdese que el tema de este día es: ¿cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál fue la actitud de este joven ante lo que Jesús le dijo? ¿Qué es una actitud? Fíjese, hermano, es tan interesante. Las actitudes de una persona reflejan lo que hay dentro de sí. Las actitudes suyas reflejan lo que hay dentro de usted. Yo quiero que usted se enfoque en esto. ¿Cuál es su actitud al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud con la que usted se comporta aquí, allá afuera? ¿Cuál es su actitud? Le digo una vez más, las actitudes de una persona reflejan lo que hay dentro de esa persona. Ahora, si usted es una persona que quizás se muestra aburrido, una persona que quizás se muestra amargado, ¿sabe por qué sucede eso? Porque lo que usted muestra con su lenguaje corporal es lo que hay dentro de su corazón. El lenguaje corporal es lo que usted muestra con su rostro. Ahora mismo, ¿qué lenguaje corporal está mostrando usted ante la palabra de Dios? ¿Cómo está recibiendo usted esa palabra de Dios? La actitud de una persona es lo que hay dentro de esa persona. Es por eso que hay personas, cuando se les dice algo, reaccionan enojados. ¿Qué hay dentro de esa persona? Enojo. Es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué hay dentro? ¿Qué había dentro de este joven? Amor a ciertas cosas. ¿Cómo reaccionó? Con tristeza. ¿Qué había dentro de ese joven? Amor a estas cosas. Por lo tanto, el amor a estas cosas lo llevaba a la tristeza. Ahora, la actitud de una persona, hermano, es tan interesante.
Porque cuando usted se acerca a una persona, su actitud refleja muchas cosas de esa persona. Su actitud refleja lo que esa persona tiene en el corazón. ¿Cuántas veces usted se ha acercado a personas que esas personas lo rechazan? Que esas personas no abren su corazón. Esas personas dentro de su corazón, de su interior, tienen algo. Y eso es lo que están mostrando por fuera. La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Esto, escuche esto. Su actitud es la respuesta suya emocional y mental a las circunstancias de lo que usted está viviendo. Ahora, con su actitud, usted llega más allá. Porque es la respuesta emocional y mental de lo que usted está viviendo. Hay gente que reacciona de maneras distintas. La reacción es emocional o mental. Ahora hay muchas definiciones que yo le podría quizás decir, pero solo me quedo con estas dos definiciones. Ahora yo le quiero decir una cosa. ¿Por qué yo le expliqué cuál es la actitud o el significado de la actitud? Porque ahora yo quiero entrar de lleno al verso 22. Cuando este joven escuchó la palabra de Jesús, ahora este joven lo primero que mostró, según el verso 22, dice, pero él ha afligido, escuche esto. ¿Sabe usted qué es aflicción? Es preocupación. Pero él ha afligido. ¿Cuántas personas hay afligidas, hay preocupadas en este tiempo? Ahora, este joven se acercó a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Usted ahora ha venido aquí para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud de este joven cuando escuchó la palabra de Dios? Primera actitud, afligido. ¿Cuál es su actitud hoy al escuchar la palabra de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Este joven dice, hermano, pero él afligido por esta palabra. ¿Cuál palabra? La que Jesús le había dado. Pero él afligido por estas palabras se fue triste. Mire, este joven se fue afligido. Aparte de afligido, se fue triste. ¿Sabe, hermano, que hay muchas personas sinceras que vienen a la iglesia? Y cuando escuchan la palabra, en vez de irse gozosos, se van tristes, se van afligidos. ¿Por qué? Este joven se acercó a Jesús y cuando escuchó el mensaje de Jesús, este joven se fue afligido y triste. ¿Por qué? No, Jesús es el que nos trae vida. Jesús es el que nos da todo. Jesús es el dador de todo. ¿Por qué ha venido usted hoy aquí? Ahora, ¿cuál fue la actitud de este joven ante la palabra de Dios? Mostrarse triste y afligido. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque cuando usted se acerca a Dios, cuando Dios le habla a usted, ¿a cuánto Dios les habla? A todos Dios nos habla, ¿verdad? Por medio de la palabra. A todos Dios nos habla. Cuando Dios le habla, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud cuando Dios le habla? A este joven, Cristo le habló y le dijo, vende todo lo que tienes. Este joven tenía muchas posesiones, dice la palabra de Dios. Debido a eso, la actitud de este joven fue afligirse y entristecerse. Ahora Dios le está hablando a usted. ¿Cuál es la actitud suya ante el mensaje de Dios? Yo quiero que en este momento usted se enfoque. ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? Su actitud cuando Dios le habla a usted es entristecerse o obedecer la palabra de Dios. Eso usted lo sabe en su corazón. Su actitud cuando usted escucha el mensaje de Dios, ¿cuál es? ¿O cuál debe ser? ¿Ponerse triste o afligirse? ¿Sabe que a lo largo de la vida Dios le ha hablado a muchas personas, a usted y a muchas personas?
Pero las personas respondemos de una manera diferente. Respondemos de diferentes maneras. Porque usted está escuchando la palabra de Dios hoy día. Usted decide cómo responder a esa palabra. Usted decide cómo va a recibir esa palabra. Ahora, cuando nosotros estamos aquí y Dios le está hablando, ¿qué actitud toma usted hacia la palabra de Dios? Yo quiero ahora que usted llegue a este punto. Cuando Dios le habla a usted, ¿qué hace usted? ¿Recibe esa palabra? ¿La atesora esa palabra? ¿La pone en su corazón? Muchas veces Dios nos está hablando. Pero esa palabra, ¿qué pasa con esa palabra? Yo le dije el otro día que en ocasiones miramos nosotros muchas personas tocados por la palabra de Dios. Usted viene aquí y la palabra de Dios lo toca. Usted se siente que Dios le está hablando. Usted se siente que Dios le está ministrando. Y eso es bueno. Pero ¿qué actitud usted toma hacia lo que Dios le habló? ¿Qué es lo siguiente después que Dios le habló? ¿Cuál es su actitud? Mire, Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos dice cómo tenemos que vivir. Dios nos dice cómo tenemos que comportarnos. Dios nos dice cómo tenemos que obedecer su palabra. Pero la recibimos esa palabra. Y cuando la recibimos, ¿qué pasa? ¿La ponemos por práctica o se quedó ahí y el enemigo la quitó? Mire, yo quiero en este momento, hay personas que escuchan la palabra de Dios y yo quiero que usted se enfoque en que si usted escucha la palabra de Dios, si usted obedece la palabra de Dios, Dios algo grande tiene para usted. Yo le quiero contar una historia muy linda. Cuando allá en Segunda de Reyes, capítulo 22, del verso 11 en adelante, si usted quiere eso, escúcheme por favor, yo se lo voy a leer. En Segunda de Reyes, capítulo 22, hay una historia muy linda. Esta historia se trata acerca del rey Joacim. Y esta historia es una historia que nosotros la podemos ver. Segunda de Reyes capítulo 22, el rey Joacim dice que a los 18 años, en el verso 1, dice que a los 18 años comenzó a gobernar. Era un joven cuando este hombre empezó a gobernar. Ahora, el verso 11 dice, cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Este joven, el rey Joacim, comenzó a gobernar a los 18 años. Y él ordenó que fueran a la iglesia, porque la iglesia necesitaba unas reparaciones. Entonces él dijo, dejen el dinero, dénselo a los trabajadores y que trabajen. Entonces empezaron a buscar lo que había en la iglesia y de repente las personas que estaban ahí, los sacerdotes, encontraron dentro de la iglesia el libro de la ley. Ese libro de la ley había sido olvidado por mucho tiempo. Entonces, cuando ellos encontraron el libro de la ley, se lo traen al rey Joacim. Y es aquí donde entra el verso 11, que dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Ahora quiero que nos enfoquemos en esto. Rasgar sus vestidos, sus ropas, en este tiempo para las personas significaba humillación. Significaba que ellos aceptaban la palabra de Dios. Ahora, cuando este libro de la ley viene al rey Joacim, lo leen enfrente de él, y ese libro, el libro de la ley, es escuchado por el rey y por todos los que estaban a su alrededor, y él rasgó sus vestidos. Ahora, cuando él rasgó sus vestidos, se estaba humillando, diciendo, aceptando la palabra de Dios. Ahora, después que escuchó ese libro de la ley, él mandó a estos mismos hombres que le trajeron el libro de la ley a donde una profetisa llamada Hulda. Y cuando él envía a estos hombres, en el verso 15 le dice, es Hulda, esta profeta, y ella les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Escuche esto. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Decid al varón que os envió, que este era el rey Joacim, que os envió a mí. Así dijo Jehová.
he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, el libro que habían leído, el libro que ha leído el rey de Judá. Ahora, el verso 17 dice: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esto es lo que dijo la profeta. Ahora el verso 18 dice: mas al rey, escuche esto, mas al rey de Judá, que os ha enviado para preguntar a Jehová, diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Escucha el verso 20, dice: por tanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Ahora necesito que ustedes se enfoquen en esto. Cuando el rey Joacín escucha el libro de la ley, rasgó sus vestidos. El libro de la ley es la palabra de Dios. Él rasgó sus vestidos en humillación, como quien diciendo: yo acepto esa palabra. Y luego envió a preguntar a esta profeta de nombre Hulda, y esta profeta tenía palabra de Dios para él. ¿Y sabe cuál fue la palabra de Dios? Le dijo: al rey que nos ha mandado a preguntar, porque él se humilló y porque él escuchó la palabra de Dios, a este rey digan esto. ¿Y sabe qué es lo que le mandó a decir? Por cuanto oíste y obedeciste mi palabra, tú reinarás en paz, tú vivirás en paz, tú descenderás a la muerte en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traeré. ¿Cuál era el mal que iba a traer? Que los babilonios, los de Babilonia, iban a entrar a llevar cautivos a este pueblo para Babilonia. Ahora, ¿qué pasa con esto? El rey escuchó la palabra de Dios. Como el rey escuchó la palabra de Dios, Dios le permitió a este rey que en su tiempo no viera este desastre. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? ¿Cuál fue la actitud de este rey ante la palabra de Dios? Obedecer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, obedecer y atesorar esa palabra de Dios. Este es uno de los puntos más interesantes que yo le quiero compartir hoy. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la obedece, Dios lo respalda a usted. Cuando usted escucha y obedece la palabra de Dios, Dios lo guarda en paz a usted. Yo no sé si usted entiende lo que esta palabra quiere decir, pero este rey, por haber oído y escuchado la palabra de Dios, en sus días no vio guerra. Y le dijo: descenderás en paz al sepulcro. Mi amado hermano, a veces nosotros tenemos la culpa de que situaciones difíciles vengan a nuestras vidas. Dios nos está hablando día y noche a través de su palabra, pero ¿cómo actúa usted frente a esa palabra de Dios? ¿Cómo la recibe esa palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace? Cuando escucha esa palabra de Dios, ¿se humilla? Cuando escucha esa palabra de Dios, ¿la recibe? ¿La pone en práctica? ¿Cuál es su actitud frente a la palabra de Dios? Ahora, hay varias actitudes las que usted puede tomar, pero la actitud cuando usted escucha la palabra de Dios y se humilla y la recibe y la pone en práctica, entonces Dios lo va a librar, lo va a guardar en paz. ¿Por qué? Porque usted está dando oído a esta palabra de Dios. Ahora, yo no sé si hasta ahora usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo quiero transmitirle a usted es: ¿cuál es su actitud ante hoy día que usted está recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud ante todas las veces que Dios le habla? Porque como este rey, él
se humilló al escuchar las palabras del libro de la ley, también hay personas que escuchan esta palabra y parece que no pasa nada. Ahora, en Jeremías nosotros encontramos un ejemplo más. Jeremías 36, 21 dice, mire, el rey Joacim, hermano, obedeció la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un caso similar en Jeremías. Jeremías dice, y envió el rey de Judea, y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, esta era la Biblia, la ley, el cual lo tomó del aposento de Elisam, secretario, y leyó en él Jehudí, a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Este es el mismo libro de la ley. Esta es la misma palabra de Dios. Al rey le llevaron esa palabra y este hombre leyó esa palabra frente a otro rey. ¿Sabe quién era este rey? El hijo del rey Josías. Que este es el rey Joacim. Le dije Joacim hace un rato, pero del que le estaba hablando era el rey Josías, perdón. Ahora, el rey Joacim es el hijo del rey Josías. Ahora, aquí está. Cuando la palabra de Dios llega a este rey, el hijo de este que había obedecido, él no actúa de la misma manera. Ahora, el libro en el que Jeremías se está enviando le dice, y el rey estaba en la casa de invierno. El rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiente delante de él. Y dice el 23, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, le rasgó el rollo el rey con una cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego. Ahora, ¿por qué quiero venir yo a esto? Porque la actuación del otro rey fue humillarse y obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actuación de este rey? Cuando escuchó el mismo libro de la ley que Jeremías mandó a leer al escriba. La actuación de este rey fue, al escuchar la palabra de Dios que estaba leyendo el escriba, este rey le quitó el rollo, la palabra de Dios, la palabra de la ley, y la tomó y la puso en el fuego. La puso en las brasas y la palabra de Dios se quemó. 2 personas que escucharon la misma palabra de Dios, la misma ley, pero con diferentes actitudes. Aquí vemos muchas personas que escuchamos la palabra de Dios, pero todos respondemos diferente a la palabra de Dios. ¿Cómo respondes tú a la palabra de Dios? Ahora, este rey, Joacim, el que quemó el rollo, tuvo un final trágico. ¿Por qué? Porque cuando él quemó el rollo, el verso 30 dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Escucha, esto es lo primero que dijo. Y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les sea anunciado, y no escucharon. Ahora mire la palabra de Dios. El rey Josías anteriormente escuchó la palabra de Dios. Y cuando él escucha la palabra de Dios, la recibe, rasga sus vestidos, y Dios no manda el mal que tenía para ese pueblo, porque recibieron la palabra de Dios. En su vida él no vio guerra, en su vida él vivió en paz. Pero ahora el hijo de este rey rechaza la palabra de Dios, y ahora Dios le dice, por tanto, has rechazado mi palabra, yo traeré todo el mal que yo prometí, que yo dije, y ustedes no escucharon. Ahora yo quiero que usted medite en este punto. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la recibe y la pone en práctica, Dios
lo guarda, Dios lo respalda. Pero cuando usted no recibe la palabra de Dios y hace lo que hizo este rey, ahora Dios permite que usted pase circunstancias difíciles. Muy sencillo. ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es esa actitud que usted tiene hacia la palabra de Dios? Ahora, cuando usted se da cuenta, en el libro de Jonás, capítulo 3, versos 6 al 10, Jonás es enviado a predicarle a Nínive. Es una historia muy linda, muy conocida. Jonás es enviado a predicarle a Nínive. Y cuando Jonás llega en el capítulo 3, él entra a Nínive y comienza a predicar. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? Jonás caminaba calle por calle y él decía: arrepiéntanse porque destrucción viene para este pueblo de Nínive. ¿Y sabe que Jonás les daba un día? Les decía, caminaba por las calles: pueblo de Nínive, arrepiéntanse porque de aquí a 40 días Dios destruirá esta ciudad. Esa era la predicación de Jonás. Jonás estaba predicando en la ciudad de Nínive. Nínive no tenía la palabra de Dios. Nínive estaba escuchando eso. Y de repente, cuando Jonás comenzó a predicar, la gente de la ciudad comenzó a escuchar. Y cuando ellos comienzan a escuchar, dicen: este está loco. ¿Qué es lo que está haciendo? Y al siguiente día Jonás pasaba por ese mismo lugar y decía: de aquí a 39 días Dios destruirá este lugar, trae destrucción. Y el siguiente día, y así llegó, de aquí a 20 días, de aquí a 17 días Dios destruirá este lugar. Dios le está dando un mensaje al pueblo de Nínive. Dios le está dando un mensaje a usted hoy. De aquí a muy pronto Cristo viene por usted. De aquí a muy pronto Cristo le va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que ha hecho usted con la palabra que ha escuchado? Jonás decía: de aquí a 15 días juicio viene, Dios destruirá esta ciudad. Ahora, algo muy interesante en esa historia es que cuando esa palabra llega al rey de Nínive, ese rey mandó, hermano, a que todos vistieran cilicio e hicieran ayuno, a que todos se humillaran. Fíjese, un pueblo que no conocía la palabra de Dios, un pueblo que nunca quizás antes le habían hablado del Dios poderoso de Israel. Pero cuando el rey escucha la palabra que Jonás estaba dando, el rey, por mandato del rey, por mandato general del rey, ahora dice: de aquí en adelante ni los caballos, ni la gente, ni animales, ni nadie pueden comer cosa alguna. Vamos a ponerlos de cilicio. Se vestían de una ropa que le llamaban de cilicio. Vamos a vestirnos y vamos a orar y vamos a humillarnos y vamos a buscar a Dios. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta del mal que nos trae? Ahora, cuando usted se da cuenta de eso, el pueblo de Nínive comienza a escuchar esa palabra y se arrepiente. ¿Cuál fue la actitud con que el rey de Nínive recibió esa palabra? Se arrepintió, se humilló y efectivamente Dios escuchó la oración y la humillación de Nínive. Y Dios no destruyó a la ciudad de Nínive. ¿Por qué? ¿Cuál fue el secreto por qué Dios no la destruyó? Porque ellos obedecieron la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud del primer rey? Obedeció la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud de su hijo Joacim, el siguiente rey? No escuchó la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Nínive? Escuchó la palabra de Dios. Y ahora vemos que Dios no trae ese mal sobre Nínive. 3 personajes, yo le puedo mentar muchos más, 3 personajes que actuaron de diferentes maneras, pero no lo quiero quizás mentar muchos más. Ahora simplemente yo quiero decirle a usted, su actitud al recibir esta palabra, ¿cuál es? Hechos capítulo 2, verso 41, Pedro hablando en el primer discurso de Pedro, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe quiénes fueron añadidos ese día? Los que recibieron la palabra de Dios. ¿Cuántas personas habían frente a ese discurso de Pedro? Miles.
Acababa de descender el Espíritu Santo en el aposento alto. Y ahora Pedro da su primer discurso. Y en este verso dice: y los que recibieron la palabra. Escuche esto: los que recibieron. Y no dice todos. Dice: y al oír estas cosas, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sabe que Jesús hablaba en muchos lugares? Pedro estaba hablando a una multitud aquí, pero no todos recibieron la palabra de Dios. Dios está hablando a usted hoy aquí, a una multitud hoy aquí, pero no todos reciben la palabra de Dios. Y dice que los que recibieron la palabra de Dios, ese día fueron añadidos como 3,000 personas. ¿Sabe que hay algo muy interesante que muchos cristianos tenemos? Muchos cristianos no recibimos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que no es para nosotros. Mucha gente no recibe la palabra porque dice: esa palabra yo ya la sé y no es para mí. Ahora, hermano, en los tiempos de Jesús, en Lucas capítulo 4, verso 28 al 29, Jesús se apareció en este lugar. Jesús llegó a la sinagoga de este lugar y pidió el rollo donde leyó al profeta Isaías. Ese es el contexto de este verso que le voy a leer. Ahora Lucas 4, 28, 29 dice: al oír estas cosas, lo que Jesús había hablado anteriormente en la sinagoga, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahora, todos se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera, este es a Jesús, de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mire qué interesante, hermano. Jesús abre el rollo donde hablaba del profeta Isaías. Dice que si empezamos a leer, dice que alguien le dio el rollo, la Biblia, alguien le dio la palabra a Jesús, y abrió y se leyó donde había hablado el profeta Isaías, que decía: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, yo he venido a todo aquel necesitado, a los contristos, a los presos, yo he venido todo esto, a todos ellos. Entonces, cuando Jesús habló esto, era la palabra de Dios en el profeta Isaías. Pero esa sinagoga estaba lleno de fariseos y de escribas, de personas religiosas. Y sabe, lo triste de la situación es que muchos de los cristianos que ya son cristianos no reciben la palabra de Dios. Aquí tenemos un ejemplo que a Jesús no recibieron esa palabra. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres? Dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga, en la iglesia, escuche esto, se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque Jesús les habló la palabra que leyó del profeta Isaías. ¿Cuál fue la actitud de estas personas cuando escucharon la palabra de Dios? Enojarse, llenarse de ira. ¿Y sabe qué hicieron cuando se enojaron? Porque cuando usted se enoja es capaz de muchas cosas. Cuando usted se enoja, lastima. Cuando usted se enoja, es capaz de muchas cosas. Después nos arrepentimos, pero el daño ya está hecho. ¿Cuántas personas hay que vienen a mí diciendo: pastor, mi esposo, mi esposa me lastimó con estas palabras? Y el esposo o alguien viene y le dice: perdóname, perdóname, no lo quise hacer. Sí, está bien, perdóname, ya se acabó, está bien, pero el daño quedó hecho ahí. ¿Cuántas personas los han lastimado? ¿Cuánta gente en la iglesia es lastimada? Y usted llega y le pide perdón a esa gente, pero sabe una cosa, el daño ya quedó allí hecho. ¿Cuánta gente en la iglesia, hermano, lastima a otras personas y después viene y le pide perdón, pero el daño ya está hecho? Y la persona tiene que vivir, tiene que superar eso. Cuando estos fariseos, cuando los religiosos que estaban en la sinagoga, cuando ellos escucharon la palabra de Dios, se llenaron de ira y sacaron a Jesús. ¿Sabe para qué?
para tirarlo por un barranco y matarlo, para despeñarlo, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que usted le puede predicar a una persona que no conozca de Dios? Y es más fácil que ellos reciban la palabra de Dios que a un cristiano que ya conoce la palabra de Dios. Porque ese cristiano lo va a querer crucificar a usted. Ese cristiano le va a hacer lo que le hicieron a Jesús, lo va a querer matar. ¿Sabe por qué? Porque esos cristianos, esos religiosos que estaban ahí, esas personas no querían ser confrontados por la verdad. En muchas ocasiones el cristiano común no quiere ser confrontado con la verdad. Y dice, no, eso no es para mí. Eso no es para mí. Y son capaces, como estos hombres, de matar a Jesús, de despeñar a Jesús. Y ellos piensan que ofenden al predicador, al líder que Dios ha puesto. Mi amado hermano, eso no es así. Porque cuando tú haces algo contra una persona de Dios, tú lo estás haciendo contra Dios. Cuando estos fariseos, estos escribas no recibieron la palabra de Dios, estaban rechazando al profeta Isaías, en el que ellos creían, el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús les habla ahí en la sinagoga, ahora ellos salen y lo quieren despeñar. ¿Cuál fue la actitud de estas personas? ¿Cuál fue la actitud de ellos hoy día? ¿Cuál es la actitud suya hacia la palabra de Dios? Usted ha escuchado la palabra de Dios. ¿Con qué actitud tú vas a responder a Dios? ¿Cuál es tu actitud para responder hacia Dios? El primer rey que mencioné se humilló ante la palabra de Dios, ante Dios. El segundo quemó la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que reciben la palabra de Dios aquí, pero la desechan y tiran, se deshacen de esa palabra. Y hay personas como el pueblo de Nínive que no conocía, que reciben la palabra y se arrepienten. Por eso yo empecé en el principio diciéndole a usted, no se puede cambiar lo de afuera si usted no cambia lo interior. No pretenda dar un buen ejemplo, un buen testimonio, si su corazón está lleno de amargura, de odio, de orgullo. No pretenda dar un buen testimonio si hay prepotencia en usted. No pretenda dar un buen ejemplo si usted no se sujeta a Dios. No pretenda darlo, porque usted lo va a dar de apariencia, pero allá en su corazón hay algo que le está diciendo, no, eso no está bien, pero hacemos oídos sordos. Muchas veces vivimos de apariencia. Aparentamos recibir la palabra de Dios, pero nada pasa en mi vida. Porque cuando tu corazón es convertido y transformado, tu corazón da evidencias de que ha sido transformado. Tu corazón da evidencias. ¿Y dónde están esas evidencias? En tu exterior. Cuando tú recibes la palabra de Dios, esa palabra da evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias? El fruto del Espíritu Santo: paz, amor, mansedumbre, paciencia. ¿Cuántas veces insultaron a Jesús? Y Jesús no se ponía a pelear con la gente. Y me va a decir, pastor, allá llegó a botarle las mesas al templo. Sí, pero esa fue una ira santa. Ira santa. Por eso, hermano, yo le digo en este momento, ¿cuál es su actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que usted esté escuchando la palabra de Dios? ¿Y cómo responde? ¿Ha escuchado la palabra de Dios? ¿Cómo responde a esa palabra hoy día? Estos que estaban en la sinagoga querían matar a Jesús. Ahora yo quiero terminar ahora diciéndole, ahí donde usted está, en su corazón, ¿cómo usted ha respondido a la palabra de Dios? ¿Sabe que Dios lo ha estado llamando desde mucho tiempo? ¿Sabe que Dios ha estado hablando a su vida desde mucho tiempo? ¿Sabe que Dios le ha estado diciendo, hijo mío, esto no me gusta de ti?
hija mía, esto no me gusta de ti. ¿Y cómo le has respondido, hermano? ¿Sabe que Dios le ha estado diciendo, hijo mío, ven a mí, yo te estoy esperando? ¿Y cómo le has respondido? Hijo mío, esto no me gusta de ti. ¿Y cómo le has respondido? ¿Cuál es la actitud que tú estás tomando ante Dios? Yo quiero que este día salgamos de este lugar, que meditemos. ¿Cuánto tiempo lleva usted de escuchar la palabra de Dios? Algunos llevamos poco, otros llevan 30, 20 años. Y todavía hay cosas en usted que a Dios no le agradan. Todavía hay algo en usted. Y nos excusamos con una excusa y con otra. Pero yo le quiero decir una cosa. Cuando usted llegue frente a Jesús, ¿qué excusa le va a poner? Señor, nadie me predicó. Señor, nadie me dijo que tenía que cambiar. Señor, nadie me dijo. ¿Cuál es la excusa que le vamos a poner? Dios te está llamando a servir. Dios te está llamando a entregarle su vida. Dios te está llamando y te está hablando y está diciendo, hijo mío, ¿qué haces al escuchar mi palabra? ¿Destruyes esa palabra? Como este rey la puso en el fuego para que se quemara, ¿o haces lo que hizo el rey Josías? Te humillas y te acercas a Dios. ¿Qué quieres hacer hoy al escuchar esta palabra de Dios? ¿Irte así como has venido? ¿O irte diferente de este lugar? Hay dos opciones. Si tú no recibes esta palabra, no es mi problema. Si tú te vas sin recibir esta palabra, ese no es mi problema. Yo me enfoco en predicar la palabra de Dios. Y tú tienes la última palabra. ¿Quieres que Dios sane tu corazón? ¿Quieres que Dios obre en tu familia? ¿Quieres que Dios conteste las peticiones de tu corazón? ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu vida? ¿Quieres que Dios te dé lo que tanto anhelas? Obedece la palabra de Dios y acércate a Él. Yo le voy a invitar. En este momento, ¿cómo usted se siente? Yo quiero que usted venga aquí y vamos a orar. Y usted con sus propias palabras le dice a Dios, le dice al Rey de Reyes, ¿qué va a hacer hoy usted con esa palabra que usted ha recibido? Yo quiero que usted medite en este momento. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios? ¿Y cuál ha sido su actitud? ¿Cuál es su actitud? Póngase de pie. Vamos a orar, o venga aquí al frente. Quiero orar por usted. Cuando usted se humilla y recibe esa palabra de Dios, Dios respalda, Dios cuida de usted, Dios cuida de su hogar. Hay personas aquí que necesitan esa palabra. ¿Cuál es tu actitud al escuchar esta palabra? Vamos, mi amado hermano, yo estoy esperando aquí. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Es una vez más que tú escuchas la palabra de Dios. Es una vez más que tú escuchas la palabra de Dios. Y no te vayas de esa manera.